A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. Yo soy el doctor Alejandro Castillo. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la relación entre la enfermedad periodontal o periodontitis y la enfermedad cardiovascular. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Viviana Espinel. Viviana, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Mi doctor, estamos ahora compartiendo con nuestros televidentes un tema muy importante y espero que les guste. Sí, efectivamente, el tema que vamos a abordar es algo que es muy desconocido por los pacientes. Es verdad que es un tema que a nosotros como odontólogos sí nos enseñan, pero los pacientes no están muy pendientes ni no tienen mucho conocimiento acerca de esta relación que existe. En ocasiones anteriores hemos hablado ya acerca de lo que son las enfermedades periodontales, gingivitis, periodontitis, etcétera, y vamos a hacer un poquito un recuento acerca de qué se trata esta enfermedad y a qué pacientes afecta. Por favor, explícanos un poquito más acerca de lo que es la periodontitis. Exactamente, doctor Alejandro. Para nuestros televidentes le contaremos que inicialmente esta enfermedad, no se la conoce así como periodontitis, sino se manifiesta con un nombre inicial que es la gingivitis. ¿Y cómo lo podemos detectar? Porque si bien los pacientes a veces vienen preocupados por ciertos signos, ¿no? Y es importante saber cuáles son, para incluso hablar de prevención. ¿Cuáles son estos signos? Inicialmente, si ustedes se ven en el espejo, van a observar lo que es una encía prácticamente inflamada, más rojita, más grande en volumen. Incluso van a notar un sangrado espontáneo, en determinadas ocasiones mal olor, mal aliento. Y bueno, si ya prácticamente esta enfermedad se va avanzando y en mayores grados, se conoce ya como una movilidad en ciertas piezas dentarias y que prácticamente hemos llegado a diferenciar si es que hay o no un grado de un tratamiento favorable o desfavorable. Ahora bien, una pregunta y en cuanto a este tema que vamos a abarcar esta mañana, yo quería tratarles de esencial importancia. ¿Por qué relacionamos el corazón con nuestras encías? Primeramente porque nuestro corazón prácticamente es un órgano muy vital, muy noble, que ya se ha estudiado, ya según la Federación Europea de Periodoncia, ya han demostrado bajo estudios que prácticamente una persona a partir de los 40 años tiene que tener al menos en su cabecita este tipo de prevención. Acudir a su odontólogo por prevenir en el caso de su boquita para que no vaya a tener un problema posterior a una enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué es este tema? ¿Por qué vamos a explicarle ahora? Por la importancia, obviamente, estamos hablando entre la vida y la muerte y no exageramos en el tema, sino que de verdad está pasando. ¿Qué pasa entonces, doctora? Explíqueme por qué y cómo sucede esta consecuencia o esta enfermedad que ataca al corazón. Efectivamente, las bacterias que tenemos nosotros dentro de la encía, prácticamente tenemos una biopelícula, ¿sí?, subgingival debajo de la encía con un acúmulo de microbios. Estos microbios ya se ha visto que en una actividad puede ser diaria, como el cepillado, como la masticación, ¿sí?, o incluso en una actividad con el odontólogo de la extracción dental, el que te saquen un dientecito, ya hay el paso de estos microbios al torrente sanguíneo. Al momento que llega a un vaso sanguíneo, ¿sí?, con todas las células inflamatorias, este vasito se va estrechando, ¿sí?,
y le conocen como las famosas placas de ateroma. Ya se han encontrado microorganismos de boca en las placas de ateroma, y es efectivamente porque se hace esa estrechez, ¿verdad? Y al momento que ya no hay ese paso de oxígeno, de todos esos nutrientes al corazón, se puede dar lo que es el famoso infarto cardíaco y otras enfermedades cardiovasculares. Si bien también tenemos personas que son muy vulnerables a esto que les estoy mencionando, tenemos entonces los famosos factores de riesgo. Claro, vamos a mostrarlas en las diapositivas un poco acerca de lo que ha explicado la doctora. Aquí se puede ver en la siguiente fotografía la definición de lo que es la enfermedad periodontal, que como explicó la doctora afecta a los tejidos que dan soporte al diente, que eso es el hueso, la encía, el ligamento que rodea al diente. Entonces con el tiempo estos tejidos se van por diversos factores, pueden ser factores bacterianos, traumáticos, etcétera. Por medicamentos también puede llegarse a deteriorar este sistema y el diente comienza a adquirir movilidad y se pierde, ¿no? En la siguiente diapositiva, aquí podemos observar la relación que ya está explicando la doctora, que existe directamente relacionada con los microorganismos causantes de la enfermedad periodontal en estos pacientes. Como ya explicó, se ha encontrado ya sea en pacientes que han sufrido ataques cardíacos o infartos de miocardio, se han hecho biopsias, se han hecho de tejidos, se ha visto en cadáveres también de personas que han sufrido esto, se ha disecado el corazón, se ha diseccionado el corazón y se ha encontrado en análisis histopatológico la presencia de varios microorganismos causantes de la enfermedad periodontal en pacientes que han sufrido infartos, ¿no? Sigamos viendo la siguiente diapositiva. Vamos a pasar un poco más para explicar un poco acerca de los factores de riesgo. Aquí está un dato importante, doctor. Explícanos un poco de este dato que está aquí en la pantalla. Sí, gracias, doctor, por mencionarlo. Para comentar a nuestro público, es importantísimo saber que esto no es de antes, esto no es, digamos, de ahora, ya tiene muchos estudios previos, y más que todo porque reaccionemos que esta enfermedad, que es la periodontitis, es una infección, llamémosla así, es una infección grave, por favor, y que no se va a formar de un día al otro, sino es con el pasar de los años. Si usted obviamente no tiene esa cultura de prevención, ir a su odontólogo a examinarse, prácticamente nunca la va a saber porque no le va a doler. No es una enfermedad que le duele como un dolor de caries, que sí o sí a veces te vuelve inactivo para hacer cualquier actividad diaria, no puedes hacerlo, entonces acudes inmediatamente al odontólogo. En esta ocasión no. Entonces por eso es que hacemos un llamado de atención, y más que todo porque las estadísticas ya también son bastante alarmantes, y en eso la Sociedad Europea, por ejemplo, de periodontal, lo que hace es, incluso conjuntamente con los cardiólogos, ahora ya trabajan, tanto ya no es solo un área de médicos separados de odontólogos, sino que prácticamente los dos tienen ya una afinidad en cuanto al diagnóstico previo y al plan de tratamiento de estos pacientes para evitar problemas posteriores. Y en eso ya se han encontrado, por ejemplo, bajos estudios, que anualmente tenemos 17 millones de muertes por esta enfermedad. Sí, las enfermedades cardiovasculares sí que se han encontrado prácticamente por estos motivos, ¿no? De no prevenir a tiempo esta enfermedad periodontal. Sí, estamos hablando también acerca de los factores de riesgo que pueden existir para que se deteriore. Sí. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, doctor? Y es bueno mencionarlo. Prácticamente tenemos, desde que hablamos de enfermedades, un ejemplo, un factor metabólico, personas que tengan diabetes, que tengan obesidad. También depende mucho el estilo de vida, el tabaquismo, el alcohol, ¿sí? Y también los factores que hablamos dietéticos, que es la deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D, y hasta, aunque no lo crean, el estrés. Entonces, prácticamente son las conocidas como enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, y aparte de eso tenemos el factor de riesgo también en personas que quizá no lo sepan, pero genéticos, que tenemos ya alteraciones o malformaciones en el corazoncito. Entonces ahí ya son personas que sí o sí, ojo, tenemos que
en ellas hacer un hincapié o un tratamiento especial, porque ellas sí necesitan obligatoriamente recibir tratamiento prematuro. Es muy cierto lo que acaba de decir la doctora. Todos estos factores de riesgo son sumatorios a que las consecuencias, ya sea de pacientes de riesgo de infarto, sea mayor, o que una persona sana completamente, si no se cuida, pueda llegar a desarrollar cualquier tipo de alteración cardíaca. Igualmente la alteración periodontal en pacientes que no tienen muy bien higiene bucal, no hay buen control de bacterias, o que tienen ya predisposición genética al desarrollo de ese tipo de enfermedades, así la cantidad de bacterias sea mínima. Un control tiene que haber en este tipo de pacientes, es decir, es bueno tener en cuenta que siempre lo más importante es el diagnóstico precoz y tratamiento precoz de las enfermedades para evitar su progresión y que el tratamiento sea más complicado y también al paciente le va a salir más costoso, ¿no? Y hablando ahora de los costos, le comentaré que algo gracioso por ahí escuchaba, y es la realidad. Lamentablemente en el sistema, en el medio, si hablamos de prevención, culturalmente, ya me encamino un poco al área de profesionales, en la atención primaria no es rentable incluso hacer prevención en este tipo de tratamientos, es decir, una profilaxis previa, una limpieza conocida vulgarmente, no es rentable. Entonces prácticamente es más rentable hacer un implante, una prótesis, rehabilitar con dientes artificiales. Pero para su conocimiento y un poco sensibilizar en este punto a nuestra teleaudiencia, es enfocar que esta prevención debería incluso, si pensamos en el área financiera, es mucho más económico para los pacientes, y nunca, creo que esto es algo importante recalcar, nunca va a ser igual un diente artificial a uno propio, ¿sí? Entonces prácticamente si nosotros no dejamos que esta enfermedad prosiga, siga haciendo daños con los soportes del diente y se vaya a caer todo, evitemos eso, evitemos las prótesis, lo que va a venir después, el gasto que va a tener adicional, sino hagamos la cultura de prevención, mantengamos nuestros propios dientes, y pacientes de 50 en adelante van a gozar de comer cualquier alimento sin cohibirse de nada, con algo sano, que es lo suyo. Claro, eso es muy cierto. En la actualidad, bueno, las prótesis ya han ido disminuyendo, la gente que utiliza prótesis ya es menor, pero todavía es un índice alto de pacientes adultos que tienen prótesis removibles totales, puentes, ya sea fijos, restauraciones o implantes, y la mayoría de casos son por piezas perdidas o por caries o por enfermedad periodontal, que son las dos causas principales de pérdida de piezas dentales. Sí. Entonces, el diagnóstico precoz, tratamiento precoz, una correcta profilaxis, una prevención es la mejor arma que tenemos para combatir este tipo de alteraciones. Vamos a seguir viendo las diapositivas, un poco de lo que estábamos hablando en el tema, de los factores de riesgo, como ya explicó la doctora. En la siguiente diapositiva vamos a observar lo que ya también explicó un poco acerca de cuáles son los signos que puede tener el paciente de alarma. ¿Sí? Que aquí se observa una encía enrojecida, inflamada, que a veces puede o no supurar de cuando el estadio que esté, si es agudo, por ejemplo, a veces hay supuración también, ¿sí? Puede haber ligera movilidad, así sea gingivitis en casos agudos. La periodontitis, como ya explicaba, el deterioro del sistema es mucho mayor y hay una pérdida evidente radiográfica y clínica de hueso, ¿sí? Y todo esto lleva a perder la pieza dental, y no solo a perder la pieza dental, como ya estamos en el tema de hoy, sino también aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Vamos a seguir viendo en las siguientes diapositivas. Aquí se puede observar, te explicas un poco acerca de los cuadros clínicos que tenemos en estas diapositivas. Sí, exactamente, doctor. Mire, en cuanto a las imágenes que podemos observar, es claramente un descuido por parte del paciente. Hemos notado también que estéticamente no se ve, y ahí recalco que la periodoncia no es solamente estética, sino es una enfermedad es un problema de salud, y como repito nuevamente, es una enfermedad infecciosa grave, que aún así, empezando con un diente, como ustedes ven en las imágenes, se generaliza y se vuelve como un síndrome, porque van perdiendo 1 y 2 y 3 y suman más los dientes a pérdida. Prácticamente en la primera imagen superior estamos observando ya un rojo, es un rojo muy fuerte en intensidad. Incluso puede hasta tapar ciertas piezas dentarias, porque también hay inflamación.
y esto usted lo puede observar en casa, no es de preocuparse a veces decir, no, es que no quiero irme a veces al odontólogo por vergüenza, también me manifiestan algunos pacientes, pero creo que primordialmente su salud es lo que hay que ver primero. Y también como observan ustedes en la parte de los dientecitos, no sé si se puede observar en la parte inferior, se ven manchas, pigmentaciones oscuras, que prácticamente hay personas que piensan que es parte de su diente y en realidad no lo es. Es el conocido sarro, que está pegado, es una placa dura, como piedra. Un ejemplo para que me entiendan que eso no, por más que usted tenga una buena intención de cepillado y procure una buena limpieza, nunca lo va a retirar, porque este sarro es evidentemente parte casi del diente, está compenetrado tanto así que no se puede retirar con unas cerdas suaves, medianas o duras de un cepillo dental. Ahí el aviso, ¿no?, de ir al odontólogo para empezar ya con un tratamiento en sí, que es una fase inicial en la cual nosotros realizamos, ya vendría a ser su especialista periodontal, ¿sí?, en este caso el periodoncista, que le haga una limpieza, una profilaxis, que pueda con los materiales o instrumentales adecuados. Ahora les conocemos como sónicos, ultrasónicos, que son puntitas las cuales van a introducir con agua y con una presión de aire, van a lograr sacar este sarro de la pieza dental. Y aún así, ustedes van a ver en la imagen inferior que entre los dos dientes más grandecitos se van a ver esos espacios negros. Ese es, digamos, la parte la desventaja de nuestro tratamiento, porque prácticamente sí, en esta zona es muy estética, la mayoría no le va a gustar ver esos huecos negros entre los dientes, ¿no? Ahí iba encía. Pero ¿qué pasó? Se perdió esta encía porque prácticamente dejamos pasar el tiempo, este sarro ocupó ese espacio y como no hicimos algo a tiempo, lamentablemente esta es la consecuencia. Efectivamente, vimos como muy importante cómo es detectar precozmente, ya tanto por el paciente como por el odontólogo, los inicios de este tipo de alteraciones, de sangrado, de movilidad, para tratar la infección a tiempo. Hay casos que las piezas móviles se clasifican por grados, ¿no? Se pueden salvar, casos que lastimosamente ya no se pueden salvar, ¿sí? Algo muy importante explicó la doctora, hay muchos pacientes que no se han hecho la profilaxis en mucho tiempo y uno les saca los cálculos y siente unas piedritas en la boca y piensa que el odontólogo le sacó parte del diente. Hasta siente con la lengua. Y dijo, doctor, yo no tenía estos huecos, ¿qué me hizo en el diente? Y se le explica al paciente, no, estos huecos no son parte de su diente, son acúmulos de bacterias, de calcificaciones, fosfatos, etcétera, que no son naturales, más bien le causan pérdida y destrucción de su estructura ósea y de la encía también. Un poco más del tratamiento que vamos a ver a continuación en las imágenes. Sí, algo bueno, efectivamente que se hace más a profundidad ya cuando tenemos esta enfermedad ya localizada en el paciente, instaurada, digámoslo así. Ya no solamente vamos a ver como la imagen a un extremo de dos dientes, ¿no? Uno amarillo y el otro le ven más blanquecito. Prácticamente ya ese sarro, ese cálculo que se ha eliminado en la parte inferior, se observa todo limpio, pero aún así no es lo suficiente. Por eso ahí yo invito a las personas que hagamos conciencia de un examen periodontal. ¿Por qué un examen? No es un gasto en vano, usted no está haciendo un gasto que no le va a servir, sino más bien es una inversión para su salud, para su persona, su papito, su mamita, sus familiares, abuelos, hermanos. Quienes vean o crean que sí necesitan y a tiempo hagan este examen, porque prácticamente podemos detectar si es que el tratamiento que estaban viendo en las imágenes se puede hacer solamente superficial o necesita ya algo más profundo, como le ven en la imagen. Un acceso quirúrgico ya a la Exacto, zona infectada. Ya hablamos de, bueno, sí, una cita quirúrgica, pero que no se asusten por el tema. Hablar de cirugía prácticamente en periodoncia es muy ambulatorio, es decir, es algo de corto tiempo, que igual la recuperación es corta, no amerita, yo creería que incluso
Una extracción dental es un poquito más agresivo en ese aspecto de largo tiempo, de que se cure y se establezca la persona, y en la periodoncia no. Más bien lo que hacemos es abrir, no sé si logran ver en la imagen, como a diseño, como en dibujo, hay una encía como marroncita, que prácticamente la encía se la desprende, ¿no? Se le va haciendo un espacio para poder localizar ese sarro que está metido dentro de la encía, porque ya no van a ver solo sarro encimita, sino que también esta infección se fue tan agresiva que, bueno, prácticamente se va a encontrar todo el largo de la raíz y todo eso se limpia para efectivamente combatir mecánicamente la enfermedad. Pero ahí ya recalco, su odontólogo, como ven en la imagen, tiene que motivarle mucho en la limpieza dental. Usted también tiene que formar parte de ese grupo, de ese buen equipo, ¿no?, de trabajo, porque el 50% es su responsabilidad. Ahí necesitamos sí o sí su cooperación y que usted sobre todo entienda qué es lo que tiene, y al entender vamos nosotros a actuar, ¿verdad? Y en esa acción los resultados son muy verídicos, y qué bueno, porque ver a un paciente que llegó desde este estadio a que luego ya prácticamente ya no presente movilidad dentaria, esté sano, sin infección, es totalmente satisfactorio. Muy verdad lo que explicaba la doctora. Y ahora, para terminar, vamos a hablar acerca de un poco de cuál sería la frecuencia normal de este tipo de cuidados que tiene que tener el paciente para cuidar al odontólogo. La recomendación es hacerse las profilaxis, los controles, cada 6 meses, es decir, 2 veces al año, en pacientes que obviamente tienen una higiene oral buena o moderadamente buena. En ya pacientes que tienen un poco más de dificultad para mantener limpia su boca, ya sea por genética, hay personas que acumulan más placa, o tienen, por ejemplo, aparatos ortodónticos que acumulan igual más placa, o tienen retenedores de ortodoncia que son elementos metálicos que van por detrás de la lengua, acumulan más placa, más bacterias. Estos pacientes ya no van a hacer sus visitas cada 6 meses, sino puede reducir el tiempo cada 4, cada 3, de acuerdo al nivel. O en pacientes también un poco especiales que tienen dificultad para hacerse la correcta limpieza por algún tema de deficiencia motriz, también las citas no van a ser cada 6 meses, sino vamos a disminuir el tiempo. Pero lo común, lo más normal recomendado es acudir al odontólogo para un control y profilaxis 2 veces al año, siempre y cuando no haya algún factor que determine que las citas sean más cortas, ¿no es cierto? Sí, mi doctor, bueno, prácticamente hacemos ese hincapié, y como nuestro lema ahora en la mañana era hacer énfasis de haz un favor a tu corazón y ten sanas tus encías. Yo espero que este tema haya sido muy claro, que haya sido comprendido por la gente que nos está viendo, y que más que todo se transmita, se difunda, ¿sí? Porque es algo que debemos trabajar todos, tanto profesionales como pacientes. Educar también al profesional un poco en remitir al periodoncista, al especialista, ¿sí?, que nos puede ayudar con este tipo de tratamientos, y prácticamente el paciente es en beneficio de ellos, ¿no? Siempre y cuando estemos con todos los protocolos adecuados de trabajo, se va a buscar un beneficio total y absoluto para nuestros pacientes. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, si conoce a alguien que está sufriendo algún tipo de esta alteración o que necesita una cita, no duden en contactarse con nosotros con los números que vamos a colocar a continuación. Que tengan una buena tarde. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.